Bendiciones a todos los amados radioescuchas. Bendito sea el Señor por permitirnos una vez más en contexto emitir un nuevo programa de historia del cristianismo o historia de la iglesia. Damos las gracias al Todopoderoso porque hemos venido trabajando toda esta temática tan importante que ha sido los viajes de Pablo. Y ha sido tanta la temática y tanto los eventos y los hechos que se han dado durante todos estos viajes que nos han confrontado demasiado por ver este hombre tan valiente, tan dedicado a la enseñanza del Evangelio, tan firme que esa convicción realmente en Cristo Jesús y en el mandato que Él mismo recibió del Señor. Amados radioescuchas, muy buenas tardes mis amigos y compañeros acá de Ministerios de Trabajo, Carlitos y Uriel. Entonces Pablo era un caminante tremendo, ¿sí o no? Sí, señor. Por supuesto, sí, señor, y saludando a toda nuestra querida audiencia, bienvenidos una vez más a En Contexto, para preparar y estar listos con esta historia de la iglesia. Estamos ya recapitulando algunos apartes del segundo viaje de Pablo, ¿no, Uriel? Así es, terminamos en la semana pasada el segundo viaje del apóstol Pablo y hoy tenemos ese grato placer de acompañarlos a ustedes también en este recorrido por el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Un hombre que nos deja mucho ejemplo de dedicación, de pasión, de compromiso, de entrega, primero que todo a Cristo y también a su obra. Entonces, qué bendición y qué bueno todo lo que estamos aprendiendo acerca de este gran hombre, varón de Dios, un hombre de verdad íntegro en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Sí, Pablo, sin lugar a dudas, es un gigante del cristianismo después de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas características de su vida y así lo han hecho saber los grandes biógrafos. Y ellos prácticamente sintetizan en que Pablo tuvo dos debilidades ante todas las fortalezas que él tuvo. Y ellos dicen que primero, que persiguió a los cristianos y que prácticamente fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Ok, antes de su conversión, ¿no? Antes de su conversión. Sí. Claro. Y en segundo lugar dice que después de haber defendido al judaísmo y haber reprimido y perseguido al cristianismo, él se convierte precisamente en su defensor después de su conversión. Pero hay unas características muy importantes en Pablo que debemos tener para nosotros como una enseñanza, como un ejemplo para los líderes que manejan grandes ministerios y para estos pastores que enseñan el Evangelio en forma permanente y que están alimentando a su rebaño de la palabra de Dios. Y ojalá realmente llegar al corazón de todos estos predicadores estas fortalezas o estos logros de Pablo. Y en primer lugar se dice que Pablo realmente fue transformado de verdad por el amor de Dios. Es decir, él es el modelo de ver nosotros que nació de nuevo. Pero también dicen los biógrafos que durante toda su vida de predicación, que no fue tan larga, prácticamente 3 años, fue un hombre que se centró en enseñar solo a Jesucristo, proclamar a Jesucristo, nada de otras teologías. También hay una fortaleza en la que él realmente sistematizó la doctrina cristiana, llamémoslo así, por medio de todas sus cartas que él promulgó a las iglesias. Sí, y hay otra partecita que lo hace muy fuerte, es que era un hombre de una sensibilidad a sus hermanos, de una sensibilidad al ministerio y de un celo, así como lo fue antes de su conversión con el pueblo judío, de defender el cristianismo. Esas fueron unas de las grandes características que podemos ver en Pablo y que por esa grandeza de hombre es que fue tan valiente a hacer todos estos viajes en donde sembró allí cantidad de semillas que se convirtieron en las grandes iglesias y que posteriormente llegara hasta nuestros tiempos. Y es interesante, doctor y Carlitos y oyentes, que el nombre Pablo significa pequeño. Sí, señor. Pero lo que acaba de comentarnos el doctor aquí, pues fue un hombre grande en cuanto al ministerio y la obra de Dios. Un hombre que pues nos deja tanta enseñanza y clave
eso que nos deja la doctrina desarrollada y prácticamente toda está en la palabra de Dios. Y eso nace de correcciones que también él tuvo que hacer en diferentes iglesias y congregaciones. Y mire que hoy en día son tan actuales como en aquella época. Sí. Porque la palabra de Dios es vigente. Pero doctor, usted nos compartía hace unos tiempos en un devocional también las características como físicas que según la historia, ¿no? Que cómo era el apóstol Pablo según lo que nos dice, creo que fue Josefo, Flavio Josefo, que lo... Esto lo dice, bueno, está Flavio Josefo, pero hay un historiador que se llama, no es muy conocido, pero que lo lograron rescatar algunos historiadores modernos y se llama Léntulo. Es raro el nombre, pero nada que ver con Lento. Léntulo es un hombre que consignó porque él escribió una carta desde Galilea. Sí, señor. Le escribió una carta a un cónsul, no sabemos quién era. Y lo que él se refería en esa carta era que Pablo era una persona pequeña y que su apariencia física era desagradable, y desagradable no solamente porque tenía un problema en sus ojos que es lo que llamamos hoy lagañas, esas cosas de materia blanca que se le salían, sino que caminaba cascorbo. Es decir, un pie iba para la izquierda y el otro para la derecha. O lo que no era uniforme en su caminar y lo llamaban cascorbo. Y además de eso, Dios mío, era bajito, con una nariz larga y calvo. De tal manera que este historiador, que no es muy conocido, al igual que Tácito y Flavio Josefo y Plinio, el joven, sí deja ver por medio de esa carta de que Pablo tenía un aspecto humano, físico, desagradable. Pero él mismo decía, el mismo Léntulo decía, que aún con esas apariencias desagradables, en su rostro se dejaba ver algo sobrenatural y algo resplandeciente. Había algo diferente. Sí, señor. Y eso es que quería que llegáramos a eso también, porque a veces creemos que tenemos que tener ciertas cualidades físicas, tener una oratoria, ser como dicen por ahí, un chacho en muchas cosas para poder hacer la obra. Y mire que Pablo, con esas características que para nada atraían a la gente físicamente, pero la gracia de Dios y la predicación del Evangelio, mire cómo hizo que fuera tan influyente, impactante y dejara huella ahí. Y mire, permítame, amados radioescuchas y compañeros, mirar o hacer un examen mejor de lo que es hoy el predicador. El predicador hoy tiene que subirse al púlpito con la moda última, con vestido y corbata, como alguna vez un pastor me decía, esta corbata me la regalaron en Londres y vale como 3.500.000, y él se jactaba de esa corbata que él tenía. Permítame ilustrar esto. Estuve viviendo una época en Bucaramanga y paseando una vez el barrio, un barrio aledaño donde vivíamos, había una iglesia pequeña y entré, y estaba un pastor predicando ya de edad, pero me llamó mucho la atención porque su predicación era muy sencilla y el amor por sus hermanos. Entonces a la salida yo le dije: pastor, yo quiero invitarlo a almorzar. Me dijo: listo, y mañana yo voy a estar en el centro. Y yo le dije: no, yo voy a ir a los tribunales, entonces nos vemos. Yo lo llamé a mediodía y me contestó: ¿qué hubo, hermano? Ya voy a salir. Y entonces le digo: pastor, yo estoy aquí en el Palacio de Justicia. Me dijo: a 3 cuadras estoy. Yo me imaginaba que él estaba haciendo compras o en algún restaurante flamante o en algún carro con escoltas. Y esto, lo que estoy diciendo, es una verdad y fue una lección para mí. Y yo lo comparto a muchos oyentes y a muchos predicadores y especialmente a muchos pastores. Cuando llegué, vi una casa que estaba en arreglo. Yo dije: no, pero el pastor no puede estar acá. Me dieron mala dirección. Golpeé, pregunté por el pastor tal. Sí, ya sale. Salió un señor albañil. Entonces me dice: hermano, es que
Yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta la 1 en mi albañilería y después me voy para la iglesia a preparar mi predicación y a recibir mis ovejitas. ¿Cómo les parece eso? Eso es una verdad. Eso es lo que definitivamente nos hace falta. Por ahí un hermano muy allegado a la emisora Nuevo Continente en México también decía eso, que era la humildad lo que se necesita en estos momentos, porque a veces podemos, lo que yo les decía la vez pasada, podemos saber mucho griego, mucho hebreo, muchos PhD en divinidades, en teología y todo, pero pues si no tenemos humildad, no tenemos amor, y amor por las ovejas, porque es que cuando uno está pastoreando, uno debe oler a oveja, andar con la oveja, consentir a la oveja, comer con la oveja, bueno, muchas cosas, pero si no, si somos allá arriba intocables y con escoltas, pues yo creo que ese pastorado como que es muy rico, muy chévere, pero pues eso no es lo que Dios nos llamó a hacer cuando somos siervos y pastores para predicar y llevarle el mensaje a la gente. Y no estamos haciendo una crítica que no, los pastores no se vistan bien y anden bien y viven bien. No, estamos dando una enseñanza o haciendo una reflexión sobre lo que era la humildad de Pablo y lo que él se entregaba a la enseñanza del Evangelio. Y trajimos como ejemplo a este pastor de Bucaramanga, de su iglesia muy humilde, en donde él era un albañil, pero vaya predicadores, no llegaba a echar cuentos allá. Con Biblia en mano y se le acercaba a uno y le decía, hermanito, miren, esta palabra quiere decir tal cosa y está aquí en el otro versículo y está en el otro libro. Era un maestro realmente la palabra. Bueno. Y vamos a mirar el viaje segundo de Pablo, que digamos lo termina prácticamente en Éfeso. Allí en Éfeso él prácticamente se despide de sus hermanos con gran dolor. Él sentía en su corazón que de pronto no iba a volverlos a ver más. Él dice que ya volveré si Dios quiere. Qué bonita expresión. Y dicho esto, se fue inmediatamente para Éfeso, pero después, estando allí en Éfeso, desembarcó en Cesarea, luego subió a Jerusalén a saludar a los miembros de la iglesia de ahí de Jerusalén, y luego bajó, dice el texto, a Antioquía. De Antioquía dura un tiempo allí, y sin más esperas, él prácticamente saluda a sus hermanos y luego se prepara para su tercer viaje. Es que en Antioquía fue donde empezó su tercer viaje, ¿no? Sí, señor. Probablemente en el año 53 después de Cristo, pero recorrió la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos sus discípulos, llegando después a Éfeso. Sí, señor. ¿Cierto? Y después de Éfeso, el Espíritu Santo le permitiría ahora a Pablo predicar la palabra en la provincia de Asia, en tanto que le había sido prohibido durante el segundo viaje de predicar la palabra en ese tiempo. Es que, doctor Carlitos, mire, sí, que en Hechos 18, 23, dice la palabra de Dios, después de pasar algún tiempo allí, o sea, en Antioquía, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Entonces, hablábamos también de eso, ¿no? Ahí comienza el tercer viaje misionero, pero él es como reforzando algo y es que póngale cuidado que en Éfeso fue la capital de Asia Menor, su base de operaciones a lo largo de 3 años. Y por eso es que dice en Hechos 19:8, dice la palabra de Dios, dice ahí muy fácil, dice, entró Pablo a la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Sí, señor. O sea, fue el centro de operaciones prácticamente. Sí, Éfeso. Recordemos, amados radioescuchas, que a raíz de la persecución del pueblo judío de la época, pues todos los grandes líderes, empezando por los apóstoles, se refugiaron fue en Antioquía. Los que quedaron en Jerusalén, que en este caso fue Santiago y Juan, ellos quedaron allí con Pedro, pero el sitio de reunión, el sitio de donde realmente se encontraba todo el gran liderazgo de la época era en Antioquía, como ustedes lo decían muy bien. Ese prácticamente era la capital de esa época de todo lo que era el Asia Menor. Y saben que una de sus características de este tercer viaje fue la extensión y profundidad de la enseñanza, pero también
milagros extraordinarios y un triunfo tan grande que todos los habitantes de la región oyeron la palabra del Señor. Actitud amistosa de algunos de los principales funcionarios de la provincia de Asia. Así que era importante para Pablo, y también sabiendo que había judaizantes que atacaban su doctrina, Sí. él además pues los estaba acreditando en Galacia, y Pablo escribió su epístola a los Gálatas en Galacia, como decíamos la vez pasada en uno de los programas. Pero ahí en esta carta lo importante es que Pablo defiende su apostolado. Es importante resaltar eso. Es muy importante porque ya en este tercer viaje, él dice precisamente allá en 18, del 22 al 23, en que él recorría toda la región de Galacia, incluso pueblos o ciudades como Frigia, y lo que él hacía, ¿qué era? Animar a sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? ¿Los 12 apóstoles? No. Los que él había discipulado en los viajes anteriores. Y recordemos que el que lo acompañó desde aquí hasta el final, el que estuvo siempre fue Timoteo. Timoteo. Que lo hizo en el segundo viaje. Él, si no estoy mal, se quedó en Éfeso. Y posteriormente él vuelve nuevamente, Pablo, a llegar en el tercer viaje. Pero hay una novedad, mis amados radioescuchas y Carlitos y Uriel, allá en esa región de Galacia y en Frigia, es que allá apareció un gran personaje, un judío llamado Apolos. Sí, señor. Y ese judío Apolos era natural de Alejandría. Imagínense Alejandría, ¿dónde estaba? Pues estaba prácticamente al norte de África, al otro lado del mar Mediterráneo, y estos estaban en el otro sector. Y apareció este señor Apolos, que dice que pues era de Alejandría, y era un hombre ilustrado. Cuando se habla de un hombre ilustrado, era que no solamente tenía el conocimiento de la ley judía, sino que también conocía el pensamiento helénico, y con mayor razón, ilustrado ya en toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, señor. Y es que en Alejandría, Alejandría era muy importante por la biblioteca. Tenía una biblioteca muy grande, una de las mejores de aquella época. Entonces yo me imagino que Apolos fue un hombre entregado a la lectura, al conocimiento de todas las áreas, y porque dice que él era muy buen orador, predicaba bien, tenía como esa elocuencia para predicar el evangelio, pero le faltaba una cosita. Algo muy pequeño. Y vamos a mirarlo más adelante porque es muy importante. Pero aquí en esto de Apolos, lo que estaban diciendo, era un hombre convencido que para ejercer y vivir el cristianismo había que usar y vivir las Sagradas Escrituras. Sí, señor. Así lo dice en el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 24. Pero vamos a mirar esa partecita de la que se estaba refiriendo mi hermano Uriel, porque ahí vamos a considerar. Entonces, ¿qué era lo que le hacía falta a este Apolos, hombre ilustrado, hombre inteligente, gran orador? Sí, señor, pues vamos a la escritura. Vamos a la palabra. Dice 18:25, hablando de Apolos, dice: había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Solamente conocía una parte del evangelio, le faltaba la otra. Solamente el bautismo para arrepentimiento. Sí. Pero hacía falta la parte de Jesucristo para salvación. El bautismo del Espíritu Santo. Sí, señor. Y allí se dice que Apolos, ya estando con Pablo y con toda la predicación que se daba durante esos momentos, entonces en un diálogo, yo me imagino cómo sería ese diálogo entre Pablo y Apolos. Porque él, mire, lo que pasa es que Apolos era judío, ¿no? Sí. Pero le faltaba conocimiento de la Escritura. Pero con lo que conocía, dice la Escritura que él hablaba valientemente, con eso poquito que conocía, hablaba valientemente en la sinagoga. Sí. Dice ahí el texto bíblico. Más adelante, o en ese mismo texto, es donde precisamente Pablo le da a conocer de que, si bien es cierto, conocía, como dijimos, el bautismo de Juan el Bautista, le hacía falta
el bautismo del poder del Espíritu Santo. Y ahí aparece una parejita de la que también hablamos hace unos días, Priscila y Aquila. Ahí estaban. Ellos son los que hacen como ese, bueno, él tiene el fervor, tiene el amor por el Señor, tiene conocimiento, pero le falta esta parte. Lo llamaron a un ladito, venga para acá, le explicamos unas cositas para que haga esa predicación completa. No sea una parte nomás, sino que complete el evangelio, lo predique completamente. Sí, él pasa ya lo que hace en Galacia y pasa por Frigia y luego resulta en Éfeso. Entonces, en Hechos 19:1, Sí, señor. dice que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó hasta Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Sí. Y les hacía esta pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Cuándo creyeron? Les pregunta Pablo, ¿no? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les dice Pablo. Y entonces ellos contestan: pues el bautismo de Juan. Sí. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyeran en que él venía después de él, es decir, Jesús. Sí. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres de esta talla de Apolos. Sí, señor. Eran los discípulos de Pablo de los viajes anteriores. Pues no habían entendido bien. Ellos ya habían escuchado hablar de Jesucristo y sabían de la doctrina y sabían de qué era lo que había que hacer, porque tengamos en cuenta que ya acá la carta de Gálatas se estaba rodando. No, y eso pasaba de manos. Sí, y lo importante de esa carta es que es la primera epístola en la que se define y se expone la doctrina de la gracia. Sí, señor. Ahí es donde está en esa carta. Importante esta doctrina de la gracia, porque Carlitos ha dado en el punto blanco. Anteriormente veníamos solamente hablando de la doctrina de la resurrección de Cristo, el pecado, del Mesías de Cristo, de la segunda venida, del pecado, del bautismo. Acá, como muy bien lo precisa nuestro compañero Carlos, en Gálatas se esboza la esencia de la doctrina de la gracia. Sí, señor. No es la doctrina que es la más importante, no que quiera decir que las otras no tengan la validez, pero esta doctrina de la gracia está todo. Claro, porque es que los gálatas estaban volviendo a judaizar y volver a la ley que nos salvaba. Ya estaban nuevamente como antes de la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo pasa de Éfeso, pasa por toda la región de Macedonia. Sí, señor. Hasta llegar a Corinto. A Corinto, ¿cierto? Este hecho está narrado en Hechos de los Apóstoles 21:2. Dice que cuando cesó el alboroto, ¿cuál alboroto? Todo el problema que le formaron a ellos y que ese fue el motivo para salir rápido Pablo de Éfeso porque lo estaban persiguiendo. Sí, ¿no? señor, sí, doctor, porque mire que en Hechos 19:1 pues habla de eso, que los convertidos, la gente que recibió a Cristo, comenzaban a quemar esos libros de magia, esas cosas que tenían que eran satánicas, Sí, abiertamente, sí sería. quemaron ahí en Éfeso. En Éfeso. Cuando lo del templo de Diana, en fin, Sí. todo ese alboroto que se forma, y de ahí donde él ya parte para Macedonia y llegando a Corinto. Sí, entonces dice que Pablo mandó llamar a los discípulos, a los anteriores que les habían puesto las manos, ¿cierto? Y después de animarlos, estos quedaron desanimados con todo ese alboroto, pero Pablo vuelve y los llama y les dice: no, ánimo, ánimo. Se despidió y salió rumbo a Macedonia. En el versículo 2 dice que recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes. Sí. Imagínense, alentando, era un animador tremendo, ¿no? La gente siempre decaía muy fácil por la oposición y por los enemigos y las enemistades que ellos adquirían, ¿cierto? Claro, porque es que muchos los desheredaban,
algunos también los echaban de sus empleos y no renegaban del cristianismo, si no se volvían otra vez a judaizar o a la ley. Entonces había mucha gente, por eso mucha necesidad también. Sí, y con toda esa presión y con todo ese desánimo de parte de ellos, Pablo sí seguía muy animado como siempre lo era. Y dice que llegó a Grecia y allí duró 3 meses, ¿cierto? Dice que como los judíos trataban de... Ahí lo iban a matar. De atentar contra su vida, sí. Entonces, mejor se embarcó para Siria. Bueno, pero entonces estaba en Éfeso, ¿no? Sí, señor. ¿Pasó a Macedonia? Sí, señor. Y pasó primero a Grecia. A Grecia y ahí... Y duró 3 meses ahí, luego sí, a Macedonia. Sino que él, según el texto nos dice que él pensaba ir a Siria, pero como pensaban matarlo, más bien se fue para Macedonia. Exactamente. Para Macedonia la región. Él decidió, dice, no, más bien voy para Macedonia. Pero, al fin y al cabo, él precisamente se embarcó para Siria. Sí, señor. Y dice que regresó, lo que estábamos hablando, a Macedonia. Los compañeros, ese Sópater, ¿cierto? Sópater, sí, señor. Sópater. Uy, hijo de Berea. Aristarco y segundo de Tesalónica. De Tesalónica. Nombres, Dios mío, Cayo, de Derbe. Aquí está Timoteo. Ahí el más fácil de pronunciar es Timoteo. Y por último, Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos alentaron, dice, y nos esperaron en Troas. Estos se adelantaron. Mire, se fueron rápido para esperarlos más adelante. Y tan rápido iban que resultaron fue en Troas. Y ya, doctor, Carlitos, sí. Aquí nombraron a varios, pero hay uno que no está ahí, pero estaba ahí. No está aquí escrito, pero estaba ahí. Es nada más y nada menos que Lucas. Porque dice, nos esperaron, se está metiendo también ahí. Él estaba presente en ese momento también ahí. Claro, uy, mi respeto, señor, señor de esos discernimientos del Espíritu Santo. Hermenéutica. Claro, él cuando dice nosotros, se estaba incluyendo el nombre de él, no está ahí. Y como Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, muy buena acotación, mi hermano Uriel. Entonces allí dice que zarparon después de Troas para Filipo, después de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, celebraron la fiesta de los panes sin levadura en Troas. Y después de 5 días se reunieron, ¿no? En Troas, y de allí pasaron 7 días. Ahí pasaron 7 días. 7 días. Para luego de ahí partir ¿a dónde? A Corinto. A Corinto nuevamente, sí, señor. A Corinto nuevamente. Y en Corinto tenía que, claro, como se regresaron, nuevamente se devolvieron, ¿ve? Nuevamente se devolvieron y pasaron nuevamente por Macedonia a Troas. Y dice que el primer día de la semana se reunieron para partir el pan. Sí, señor. Como era a salir al día siguiente. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Aquí viene un hecho muy curioso. En el 4º piso, habían edificios de 4 pisos allá. Como vea, estaba adornado con era superior donde estaban reunidos, habían muchas lámparas. Eran las teas, no las antorchas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el 3er piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y le abrazó. No se alarmen, dijo él. Les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan, comió. Siguiendo hablando hasta el amanecer. Entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Oiga, ¿qué tal esa predicación de larga, no? Parece, aquí el culto está en el servicio y la gente, si el pastor se pasa de 40 minutos, ya la gente comienza a dormir.
que él dice que estaba predicando, le llegaba a la medianoche, pasó lo de este señor, muchacho, lo reí y él sigue predicando. Y él subió, dice el texto, hasta amanecer. A volver predicando. Oye, pero el muchacho, claro, pero ¿quién se le ocurre dormir en una ventana en un cuarto piso? Pero todo para la gloria de Dios. Sí, señor, todo tiene un propósito. Para la manifestación de Dios. Porque en ese momento todavía no estaban todo el Nuevo Testamento constituido, escrito. Y lo que tenía que darse allí eran esa serie de hechos, como la de Eutico, para que quienes estaban allá hasta medianoche, claro, y hasta la madrugada, porque se cree que entonces pasaron de largo toda la noche predicando, entendieran lo que es el poder de Dios, porque ellos mismos declaran que el muchacho está muerto. Sí, y señor, ellos mismos ven que Pablo, como dice el texto, se le echa encima el cuerpo, se lo llevan, él sigue predicando y el muchacho sigue feliz durmiendo, pero ahí sí en la cama. Es bueno eso porque el doctor dijo algo que es clave y necesitamos que quede esto claro. El canon aún no estaba la Biblia completa y tenía que respaldarse lo que el predicador decía con señales, prodigios, con milagros, con todo esto que se estaba viendo en este libro de Hechos que está relatado y es un libro de transición, por eso hay cosas que no se repiten más adelante porque ya queda completo el canon. Por eso era que la única forma de autenticar el mensaje como era, pues con estos milagros, con esas señales, era la única forma de que la gente pudiera, bueno, se les predicaba, pero la gente a veces quedaba como en la zozobra, bueno, pero creemos o no creemos, pero al ver esto, decía, hay un Dios vivo y eficaz, un Dios que está ahí presente, y eso era tanto para apóstoles como también para los profetas. ¿No? Era importante, no como en la actualidad como se utiliza ahora que, porque hay muchos que dicen que el canon no se cerró. ¿Ah, sí? Sí. Vea. Sí, todavía le siguen agregando. Sí, señor. Cositas por ahí, lo de humanismo, y los van agregando. Esto es muy importante porque hoy, además que tenemos la manifestación del Todopoderoso por medio de la palabra, la Sagrada Escritura, tenemos el ejemplo precisamente de la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Entonces, hoy, claro, el Señor es soberano y puede hacer esos milagros y muchos más. Pero es que hoy tenemos toda la escritura completa, todo el canon. Dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Más segura. La palabra que es el alfa y la omega, el principio y el fin, y que no podrá quitársele ni una coma. Así es. Y dice también el salmista que toda la palabra, las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, la suma de la palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Así es, sí, señor. Amados radioescuchas, se nos ha agotado el tiempo. Dios los bendiga por esta ayuda que recibimos de ustedes como radioescuchas, por sus llamadas, por sus mensajes que nos han enviado, y queremos seguir haciendo toda esta disertación temática de los viajes de Pablo porque consideramos que es un testimonio vivo y que debemos hacerlo hoy propio, viva en esta época, porque se está bajando un poco esa pasión, ese amor, ese deseo, esa fidelidad de la palabra de Dios, y nos estamos desviando, ¿cierto, amados compañeros? Sí, nosotros necesitamos es estar buscando la palabra del Señor, instruyéndonos en la palabra del Señor. No tenemos que inventarnos tantas cosas raras que ahora está saliendo en las diferentes denominaciones o iglesias, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Cosas muy raras y que tienen que ver con el misticismo, hasta con la brujería, pero nosotros en realidad tenemos que ir a buscar la palabra, no agregándole nada, ni tampoco quitándole nada, pero es que nosotros tenemos que ser muy claros con lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Sí, señor. Así es. Bueno, a todos muchas gracias, y la semana entrante estaremos terminando este tercer viaje del apóstol Pablo, un viaje donde él comienza en Antioquía de Siria y ya está destinado a terminar en Jerusalén preso por los romanos, y ahí vamos a llegar en 8 días, Dios mediante, aprendiendo de esta vida apasionante del apóstol Pablo y lo que tiene que ver con todas las escrituras. Sí, mis amados hermanos, se nos ha agotado el tiempo, los amamos en Cristo Jesús, nos veremos si Dios nos dispone otra cosa de hoy en 8 días, los amamos, amados.